Buenos días. Esta tesis de investigación titula Análisis comparado del proceso de formulación de políticas públicas de accesibilidad física para personas con discapacidad en Bolivia y Chile. En los siguientes minutos presentaré el contexto teórico y experiencial del problema que vamos a tratar. Luego pasaremos a los objetivos y la metodología. Después veremos la construcción teórica de la discapacidad, concretamente en Chile y Bolivia. Y finalmente expondré el plan de investigación. Partamos de afirmar primero que el desafío de proporcionar accesibilidad para personas con discapacidad es una tarea que inicia por el proceso de formulación de políticas públicas llamado policy making. Preguntémonos entonces quiénes fueron y quiénes son las personas con discapacidad. Una persona con discapacidad es una persona que a causa de alguna deficiencia que puede ser física, funcional o mental, experimenta un impedimento para satisfacer sus necesidades y sus deseos. En este sentido, podríamos decir que la discapacidad es una experiencia construida por el juicio de la sociedad hacia las impresiones que le causa aquello que es diferente. El mayor problema es que este juicio de minusvalía hacia la persona con discapacidad se ha materializado e institucionalizado por siglos, desde el paradigma de la presidencia, que ve a esta persona como una carga sin sentido de vida y sin aporte útil a la sociedad, pasando por el modelo asistencialista, que la cree incapaz de ser autónoma porque necesita rehabilitación para incorporarse a la sociedad. En adición, el modelo social finalmente considera a estas personas que son capaces de decidir libremente y sin condiciones médicas, pero no es hasta el modelo de la diversidad funcional, que es mucho más estructural, que se propone eliminar el término discapacidad para dejar de enfatizar la carencia de algo, acentuando así las funcionalidades que hacen posibles cada persona. En este marco, la discapacidad ha sido categorizada por la Organización Mundial de la Salud siguiendo tres distinciones: discapacidad motora, intelectual y sensorial. Esta última, la sensorial, a la vez puede ser reconocida como auditiva o visual. Dado que la alteración de una o más capacidades tiene efectos sobre ciertas funciones, con la ayuda de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, se han usado estas categorías para designar a tipos de beneficiarios de políticas públicas y proyectos sociales. Veamos entonces esta segunda pregunta: ¿cómo atender las necesidades básicas desde lo público? Para eso hace falta identificar el problema, a los afectados y negociar ese problema. Esto es, entrar en un proceso de formulación de políticas públicas. Veamos la tercera pregunta: ¿por qué comparar a dos países a través de una política pública? Primero, porque la comparación de casos reales es una estrategia de análisis que nos permite obtener conclusiones a la luz de experiencias materializadas. Segundo, Bolivia y Chile tienen una base común sumamente importante. Ambos aceptaron hacer frente a este desafío en 2008, al firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y al integrar a este grupo por primera vez en las cifras de los censos posteriores a 2010. Esta investigación entonces pretende observar cuáles son las similitudes y las diferencias en el proceso de formulación de políticas públicas en una de las áreas más importantes para la inclusión, la accesibilidad, que ambos países llegaron a consolidar en 2017 con el Plan Chile Accesible, específico para personas con discapacidad, y en el caso boliviano, con la Guía Nacional de 17 normas bolivianas sobre accesibilidad de las personas con discapacidad al medio físico. Nuestro objetivo es entonces analizar el proceso de formulación de políticas públicas de accesibilidad física para personas con discapacidad en Bolivia y Chile en el periodo de 2010 a 2017. Para este objetivo necesitaremos 4 pasos: caracterizar las interacciones sociales que se han dado en ese tiempo de formulación de políticas públicas, allí identificar la definición que se ha dado del problema social, exponer el proceso de toma de decisiones donde jugará activamente el rol del poder y explicar cuál fue la definición de la agenda pública. La metodología de análisis que seguiremos es
la metodología del análisis del proceso de formulación de políticas públicas, que partirá de identificar quiénes son esos actores, cuáles eran sus acciones en ese momento y en qué circunstancias las tomaron. Como segundo paso, veremos la situación problemática. En esta situación tenemos actores que levantan ciertos temas que consideran relevantes, que al chocar entre ellos se convierten en problemas sociales. Esos problemas sociales son identificados y se entra en un proceso de negociación. El proceso de negociación se llama toma de decisiones porque es el momento en el que se define el problema. Este es el proceso más complejo porque aquí juegan las relaciones de poder. Hay actores que tienen recursos más poderosos que otros. En este proceso de negociación se toman ciertas decisiones que luego quedarán plasmadas en la agenda estatal. Se deciden algunas cosas, se toman decisiones y se deciden no tomar ciertas decisiones y ese es el proceso que hay que investigar. Como cuarto y último paso será observar cuál fue el resultado, cuál fue la fijación del problema. Después de este proceso de negociación, cuáles han sido los lineamientos considerados para ser registrados en esta agenda pública. Una vez que esto ha sucedido, se puede hablar de que se ha construido la política pública y este es todo el proceso que contempla la etapa de formulación de las políticas públicas. En cuanto a las construcciones de la discapacidad en ambos países, tenemos a Bolivia y a Chile, ambos con sus propias instituciones responsables, con Alpedis y Senadis, ambas descentralizadas, pero tuteladas por, en el caso boliviano, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y en el caso de Chile, por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ambos han sido creados después de 2010, en el caso de Chile en 2010 con la ley 20.422 y en el caso de Bolivia en 2012 con la ley 223. Ambas en virtud de los organismos internacionales y las convenciones internacionales firmadas años anteriores. En el caso del CONALPEDIS, la redacción de sus leyes y de las políticas públicas que tienen que ver con personas con discapacidad han seguido un modelo asistencialista y social, aunque predominantemente social. Sin embargo, quedan vestigios del modelo asistencialista. En el caso de Chile, al igual que en Bolivia, se ha seguido un modelo asistencialista y social. Sin embargo, en la implementación de sus políticas públicas se ha visto un avance significativo en cuanto a la pronunciación de diversidad funcional. Es decir, intentar dejar de lado el énfasis en la carencia de alguna capacidad para hablar sobre funcionalidades. En cuanto al plan de investigación, estamos en la etapa de recogida de información, donde se observan documentos y personas a través de análisis de archivo y entrevistas. En este caso, se entrevistarán y se buscarán a las personas y a las instituciones más relevantes en cuanto al proceso de formulación de políticas públicas en el área de accesibilidad para personas con discapacidad. En cuanto a la sistematización, después de haberse recogido la información y durante el proceso de recogida de información, se observarán esos documentos que son datos y esas personas que son experiencias. Nuestro punto de llegada es 2017, el momento en el que se han consolidado ciertos lineamientos para conseguir la accesibilidad física para este grupo y se observará la distancia entre el tema, es decir, los temas que preocupaban a las personas y a los actores y el asunto que ha sido escrito. Como tercer paso, en el análisis comparado, todos estos procedimientos, la agenda y los paradigmas que han manejado en ambos países van a ser comparados en cuanto a las instituciones y a los recursos empleados. Y finalmente, los resultados serán una consecuencia del análisis que se ha visto en los tres primeros puntos. Es todo lo que tengo para explicarles hoy. Muchas gracias por su atención.